Entonces, en la primera parte, lo que vamos a hacer es, pues, básicamente, calcular las reacciones, ¿verdad? Entonces tengo las fuerzas que están allí aplicadas. Acá tengo 500 kilonewtons, perdón, 500 newtons. Tengo 3000 newtons. Y voy a proponer, ¿verdad?, las direcciones de las reacciones. La reacción AY y la reacción BY y pues, la reacción BX. Esta es muy fácil de inferir, esa dirección. Y estas, pues, puedo, por decirlo así, suponerlas y después verificar si esas direcciones son correctas. Conviene de una manera muy rápida pues generar sumatoria de momentos aquí en B, que es donde tengo dos incógnitas. O pues bueno, o antes resolver que Px es igual a 3000 y ya después hace sumatoria de momentos en cualquier punto. Pero bueno, yo he resuelto de previo, ¿verdad?, hacer sumatoria de momentos allí en B. Yo recomiendo, ¿verdad? Tal vez este ejemplo es muy sencillo, pero muchas veces usted puede cambiar aquí o poner en su mismo diagrama de cuerpo libre los vectores de desplazamiento, o sea, esta distancia desde este punto con respecto a este. O sea, hacerlo desde el punto donde va a calcular el momento, de manera que no se pierda o que tenga menor posibilidad de error. Entonces, bueno, el momento generado por 5000 es un momento positivo, ¿verdad?, a través de este brazo de palanca de 1500. Y el momento generado por esta fuerza, ¿verdad?, que sería sobre este brazo de palanca, también es positivo. Y el momento, pues, que contrarresta y hace que eso esté en equilibrio, pues es negativo. De ahí que esa es la dirección correcta de AY. Y si resuelvo esta ecuación para AY, pues determino que AY tiene un valor de 6000 newtons. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá. No sé si es por error o por detalle que los 500 dice metros, será milímetros, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, gracias. Claro. Ok. Am, y después, pues, por sumatoria de fuerzas en X, Bx es igual a 3000. Ahí tiene esta dirección. Y ya hago sumatoria de fuerzas en Y determino que Py es igual a 1000. Ok, bien, esto básicamente es igual, ¿verdad? Estamos haciendo una sumatoria de fuerzas en nuestro eje de coordenadas globales, ¿verdad? Que es básicamente el plano cartesiano con el que iniciamos esta clase. Ahora, para aplicar la convención, ¿verdad?, como lo dije anteriormente, yo requiero indicar en mi estructura cuál es la parte inferior, ¿verdad? O sea, para aplicar esta convención, yo necesito indicar a quién voy a considerar yo como ser mi parte inferior. Ok, hay dos opciones, ¿verdad? Eh, a mí me gusta, ¿verdad? Y hay algunas condiciones. El trazo de la fibra que usted va a considerar como su fibra de referencia inferior, ¿ok?, pues debería coincidir con la fibra inferior de algún elemento que realmente sea horizontal, ¿verdad? Como por ejemplo este, ¿verdad? Entonces, para este elemento esto es la fibra inferior, ¿sí? Y como el trazo debe ser continuo, entonces pues indudablemente esta fibra es inferior. Usted dice, profe, pero si yo quiero decir que la fibra inferior es esta, pues sí, tiene toda la razón.
¿verdad? Lo que pasa es que usted estaría analizando la estructura como si la viera así, ¿verdad? Por eso le digo, ¿verdad? Si no ha visto el anuncio de Galletas Chiqui, esto va a tener mucho sentido con ese anuncio, ¿verdad? Si yo le doy vuelta, ahora la parte inferior es esta, ¿verdad? Entonces, esta sería la parte inferior. ¿Ok? ¿Por qué esto es relevante? ¿Ok? Porque como la convención de signos, ¿verdad? Básicamente lo que representa es un proceso de integración que va de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, la asignación de esa fibra inferior para el análisis define el orden en el que voy a ir analizando los elementos, porque es en el orden en el que voy a ir integrando cada elemento. Entonces, si tengo que recorrer con esta convención alineada con la fibra que terminé con, que es abajo, y voy de izquierda a derecha, entonces el primer elemento que analizo es este, ¿verdad? Porque voy de aquí hacia acá y después voy de aquí para acá. Entonces, no hay tela de duda de que este elemento es el elemento 1 y este es el elemento 2. Ahora, si usted analiza esta estructura, que sigue siendo la misma estructura, pero en este eje, entonces sí, su elemento 1 sería este y su elemento 2 sería este. ¿Ok? Bien. Habiendo dicho eso, vamos a representar y vamos a cortar, ¿verdad? Por lo menos en estas primeras partes vamos a hacerlo así hasta que usted, pues sí, pueda después entender el concepto y hacer esto cada vez más rápido. Pero ahora de manera inicial vamos a hacer el análisis por elementos. Entonces voy a ir en el elemento 1, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aislar ese elemento, voy a indicar sobre ese elemento cuál es la fibra de abajo, ¿ok? Ahora, y lo que voy a hacer ahora es colocar cuáles son las fuerzas que actúan en ese elemento que están presentes en mi diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Que básicamente en mi diagrama de cuerpo libre tengo las reacciones y tengo las fuerzas externas. Ahora, en este ejemplo, y por eso es que uso este ejemplo siempre como primer ejemplo, tengo algo muy particular, y es que tengo una fuerza aplicada justamente en el vínculo que une el elemento BC con el elemento AC. Y entonces, cuando usted hace el corte, usted podría entrar en una dicotomía de decir como, profe, cuando haga este corte en este elemento 1, ¿verdad? Está muy claro que, digamos, aquí está la fuerza, está AY, que son 6000, y está la fuerza aquí de 3000. Eso está muy claro. La pregunta es, profe, ¿coloco o no coloco la fuerza de 5000 newtons? Bueno, usted puede elegir si la coloca en el primer elemento o la coloca en el segundo elemento, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es no elegirla en los dos. O si uno utiliza 500, 2500 y en el otro, ¿verdad? Eso es completamente indiferente. Usted podría, no sé, pensarlo de una manera, aunque el modelo, ¿verdad? Este modelo, como les dije, representa el elemento como un eje que va a través, o sea, como si toda la estructura estuviese analizada desde su eje centroidal. Entonces, básicamente, el corte aquí es un corte de un punto. Entonces, no hay tal ver dónde queda 500, dónde quedan esos 5000. Es una decisión que usted hace para su análisis. Pero si quisiéramos analizarlo un poco más profundo, ¿verdad? Si realmente lo analizo como si fuera un corte de una sección con un espesor, ¿verdad? Entonces yo tendría dos posibilidades de corte, ¿verdad? O corto aquí o corto aquí, ¿sí? Si yo corto aquí, entonces básicamente es como que los 5000 quedan aplicados en este elemento, ¿sí? Pero si corto aquí y me llevo este elemento,
Los 5.000 quedaron aplicados a este elemento. ¿Ok? Para esta primera parte, o sea, o para lo que voy a desarrollar ahorita, voy a considerar como si yo hubiese cortado aquí. De manera que para el elemento 1 no voy a considerar estos 5.000, los voy a considerar en el elemento 2. ¿Ok? Bien, entonces, cuando represento este elemento cortado, ya que este elemento forma parte de una estructura que está en equilibrio, este elemento debe estar en equilibrio. Entonces, lo que yo voy a colocar aquí en el punto de corte son las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas que generan equilibrio de fuerzas. Vean lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo que me interesa es colocar las fuerzas que hagan que esta parte de la estructura esté en equilibrio de fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que voy a calcular aquí es el diagrama o la distribución del cortante. No me interesa el momento. El momento lo voy a calcular una vez que tenga los cortantes integrando ese cortante. ¿Ok? Entonces no me interesa aquí el valor de momento. Yo sé que ustedes, esto se le parece al método de cortes, ¿verdad? Y entonces usted va calculando el cortante y el momento y, ok, sí, el método de cortes es tan solo una forma muy pausada de entender las ecuaciones o las relaciones diferenciales de esas funciones, ¿verdad? Es como que usted estuviera integrando a través de sumas de Riemann, ¿verdad? Que va sumando un rectángulo más otro rectángulo más otro rectángulo. Así es como yo veo el tal famoso método de cortes. Es tan solo una forma de aproximarlo a que usted entienda de que uno, en cualquier punto de la estructura va a haber equilibrio y dos, y que básicamente resume a un método que es diferencial, ¿verdad? O sea, son integrales. Bien, entonces aquí solo voy a colocar cuáles son las fuerzas que generan que esto esté en equilibrio de fuerzas. ¿Ok? Listo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a orientar mi convención según, ¿verdad? Mi, mi dirección, que es la dirección inferior. Aquí estamos analizando esta parte del elemento en sus coordenadas locales. La coordenada x' siempre será paralela, ¿verdad?, al eje longitudinal del elemento, ¿verdad? O sea, en otras palabras, independientemente de cuál sea la inclinación del elemento, yo voy a analizarlo, ¿verdad? Siempre con unos ejes que están, por eso se llaman coordenadas locales, que localmente el eje X, en este caso sería un X', es paralelo al eje longitudinal del elemento y el eje Y' es perpendicular al eje longitudinal del elemento, ¿verdad? Por eso es que, ahora aquí en estas clases virtuales es muy fácil darle vuelta a la hoja, ¿verdad? Allá en clases no puede darle yo vuelta al pizarrón, entonces lo que le da vuelta era esto, ¿verdad? Alineado a la convención. Aquí puedo hacer las dos cosas. Entonces, la convención siempre va a ir alineado a las coordenadas locales del elemento. Entonces, ahora sí, yo voy a analizar, ¿verdad? Yo voy a ahora dibujar mi diagrama de cortante, voy a dibujar aquí una línea. Y entonces voy a empezar a analizar las fuerzas que son perpendiculares al eje longitudinal. Y ahora básicamente toca analizar estas dos. Entonces me coloco aquí, antes de este punto, aquí no hay cortante, ¿verdad? Porque no hay fuerzas antes. Y a partir de este punto voy a analizar esta fuerza. Como esta fuerza tiene la misma dirección Profe, de... perdón. Sí. Nada más tenía una consultilla. Usted puso los 3.000, los 6.000 para contrarrestar las otras fuerzas. ¿Hay alguna razón en específico por la cual la haya puesto en el extremo del elemento? ¿O siempre deben de ir colocadas en el extremo del elemento? Ah, ok, muy buena pregunta. Vamos a ver. Estas fuerzas están colocadas en el punto donde están aplicadas o donde se generan, que básicamente corresponde a los mismos puntos de su, pues básicamente de su estructura y dónde está cargada y dónde están sus apoyos. ¿Ok? Entonces, para ellos no hay ninguna, o sea, simplemente el mismo punto donde están aplicadas o donde se generan. Y estas fuerzas son las fuerzas que se generan en el punto de corte. Yo corté esa estructura justamente aquí.
¿verdad? Entonces, estas fuerzas que están en rojo se generan en el punto donde este elemento fue cortado de la estructura completa. Ok. Entonces, analizando este cortante, va a generar un efecto que es positivo. Y este cortante se mantiene constante a lo largo de todo hasta llegar aquí. Vean que si analizo este final del extremo, ¿verdad? Que aquí terminó mi análisis, vean que es congruente, ¿verdad? Este elemento, esta fuerza, este cortante que va en esta dirección, pues coincide con eh, con mi convención, ¿verdad? Veanlo aquí. ¿Ok? Y entonces voy a hacerlo así para que nos quede orientado con la hoja, ¿verdad? Este cortante es positivo y este es mi diagrama de cortante. ¿Ok? Muy bien. Si me interesaría, ¿verdad? Generar mi diagrama de carga axial, ¿ok? Entonces de igual manera, ¿verdad? Yo dibujo el eje longitudinal y lo que analizaría serían estas fuerzas. ¿Qué voy a buscar aquí? Pues determinar si estas direcciones generan compresión o generan tensión. ¿Verdad? En este caso, pues es evidente que esas dos fuerzas generan compresión y por tanto, pues yo dibujaría este diagrama en esta dirección y pondría aquí que este valor es negativo, ¿ok? Y que este valor es menos 6.000, ¿ok? Bien, Perdón, me perdí en qué es lo que estaba haciendo en este último cuadro que puso. básicamente estoy representando si me interesara generar el diagrama de fuerza axial, ¿verdad? Para poder determinar, y lo que analizaría cuando hago un diagrama de fuerza axial, pues serían las fuerzas que son paralelas al eje longitudinal, o sea, los 6.000 que están acá. Y entonces analizo, ¿verdad? Y me doy cuenta, pues, que uno, ¿verdad? El axial es constante a lo largo del elemento, o sea, aquí hay 6.000, aquí hay 6.000, ¿verdad? Y entonces, y generan compresión, ¿verdad? Porque si pensara el elemento como un punto, las dos fuerzas van hacia adentro del punto, ¿ok? De lo que hablamos al inicio de esta clase. Muy bien, ahora vamos a analizar el elemento restante, el elemento 2. ¿Ok? Muy bien. Importante que señalen, ¿verdad? Sobre el elemento los puntos para poder referenciarlo correctamente con el diagrama de cuerpo libre que usted hizo, ¿verdad? Para que no haya error. También importante pues indicar aquí la fibra de abajo en función a su definición inicial. Bien, entonces como recordarán, voy a colocar aquí las fuerzas en este elemento que están presentes en el diagrama de cuerpo libre, que sería esta, esta y esta. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí 5.000, 3.000 y 1.000. ¿Ok? Ahora, aquí voy a, este elemento, ¿verdad? El corte en C tiene que estar en equilibrio con el corte en C. ¿Ok? Y entonces, estas fuerzas las voy a colocar, estas mismas fuerzas están presentes en este corte, pero están presentes en la misma magnitud, pero en la dirección contraria. De manera que cuando usted pegue esta parte con esta parte, esas fuerzas que son producto del corte se anulen mutuamente. Entonces voy a transcribir estas fuerzas que se generan acá o que aquí las generé y las voy a colocar aquí con la misma magnitud, pero dirección contraria.
Y como este elemento es el último elemento de la estructura, si su equilibrio es correcto, esta estructura automáticamente tiene que estar en equilibrio. O sea, ya todas estas fuerzas deben estar en equilibrio. Y así es, ¿verdad? Si yo sumo, ¿verdad? Estas dos fuerzas. Ok, muchas gracias, don Jonathan. Si yo sumo estas dos fuerzas, ¿verdad? La resultante de fuerza es una fuerza hacia arriba de 1000. ¿Verdad? Esta, pues no tengo con quién sumarla. Y entonces automáticamente vean que esto está en equilibrio. ¿Ok? Y entonces ahora pues traigo mi convención, analizo. Esta fuerza, ¿verdad? Este cortante va en dirección a este, entonces el efecto que va a generar es negativo. Tengo mi eje centroidal que representa, el que va a representar mi diagrama cortante, y entonces ese cortante es negativo, tiene un valor de menos 1000. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a representar, o sea, voy a representar, voy a unir, ¿verdad? Mi diagrama de cortante de este elemento con el diagrama de cortante de este elemento y lo voy a representar en un solo diagrama. ¿Ok? Profe, disculpe, Sí. nada más para ir siguiéndolo. Estaba pensando en el caso de que yo hubiera puesto esos 5000 en el primer elemento, Ujú. la fuerza que se generaría para contrarrestar y ponerlo digamos, en estabilidad sería de 1000 newtons. Esos 1000 newtons estarían hacia arriba. En este segundo elemento lo tendríamos que poner hacia abajo, esos 1000 newtons, si fuera el caso, Am, en el punto de sí, corte. sí, sí le entiendo, sí. Voy a terminar a hacer esto y después voy a repetir haciendo lo que usted, Ese- haciendo lo que usted está diciendo. Entonces, Ok, permítame listo, terminar esto y ya ahorita hacemos eso para que vean que nos debería dar igual. gracias. Entonces, gracias, voy a transcribir, ¿verdad? Aquí tendría yo el cortante positivo del primer elemento y el cortante negativo del segundo elemento. Ok. Y ahora voy a derivar mi diagrama de momentos basando o integrando este diagrama de cortante. Eso es lo que voy a hacer. Entonces tengo mi diagrama de momentos aquí. Voy a volver a dibujar la estructura. Y voy a ir analizando las condiciones de frontera de los apoyos y la distribución del cortante. Recordemos que en la convención que estamos utilizando, ¿verdad? Si esta función es positiva, la función de momento resultante es positiva, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene el mismo signo, la misma dirección. Entonces, cuando integro esta función, que es una constante, pues el resultado es una función lineal, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando empiezo a integrar el cortante, pues empiezo integrando en cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a menos de que hubiese un valor de momento puntual, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hubiera un momento, ¿verdad? O hubiera un momento aplicado en cualquier otra parte, podría tener momento en ausencia de cortante. Eso es muy importante de saberlo, ¿verdad? Yo puedo tener momento sin que exista cortante, que sería el momento interno asociado a un momento puntual colocado en la estructura. No es el caso en esta estructura, ¿verdad? Y por tanto, cuando inicio integrando este cortante, pues inicio en cero y entonces empieza a aumentar la distribución de momento linealmente conforme aumenta o conforme voy integrando el cortante. Al estar el diagrama de momentos externamente, ¿verdad? Si lo quiero hablar como la parte interna del marco y la parte externa del marco, quiere decir que la parte externa del marco es la que va a tener tensión. Y por eso yo le hago este dibujo. ¿Ok? Quiere decir, ¿verdad? Que si este es mi elemento del marco, para que haya tensión, el marco ahí se deforma de esta manera. ¿Ok? Por eso es que yo dibujo esto.
Ok. Y ahora, vamos a ver. El momento, a diferencia del cortante, tiene continuidad en los vínculos rígidos como estos. ¿Qué quiere decir esto? Si en este elemento el momento es positivo, en este elemento el momento arranca, ¿verdad? O inicia en el mismo valor, que sería 1,5 por 10 a la 6 newton milímetro. Arranca en ese mismo valor, ¿ok? Y, am, y posee la misma dirección, ¿ok? ¿Verdad? Eso, yo siempre digo, ¿verdad? Si usted coloca un momento acá, ¿verdad? Y el momento va dando vueltas, ¿verdad? Es lo mismo que esté en esta dirección o esté en esta dirección. O sea, con respecto a este elemento, con respecto para este elemento, el momento sigue siendo positivo, ¿ok? ¿Cuándo podría tener un cambio de un momento, de un elemento a otro en un vínculo? Cuando en el propio vínculo está aplicado un momento puntual. Entonces ahí yo tendría un cambio de momento de un elemento a otro. ¿Ok? Pero nuevamente este no es el caso. Y ahora voy a integrar este cortante. Como este cortante es negativo, pues su integral es negativa. Entonces yo integraría este valor, que sería básicamente esta área, que sería pues menos 1000 por 1500, eso me daría menos 1,5 por 10 a la 6. Y si recordamos, ¿verdad? Nuestro proceso diferencial, ¿verdad? Nuestro proceso diferencial, este que está aquí, ¿sí? Am, perdón, este que está acá. Entonces, integro el cortante y le sumo al valor de momento inicial. El valor de momento inicial es este valor que está aquí. Entonces, eso es que hace que cuando integro hasta el final del elemento, o sea, cuando llego a, a x igual L, el valor de momento es cero, ¿verdad? Porque la integral de este valor, pues, es menos 1,5 por 10 a la 6, y cuando lo sumo con la condición inicial, pues me da un valor de cero. Y varía también lineal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para finalizar, ¿verdad? Lo que quiero representar es, basándome en esta configuración, bueno, en esta distribución del momento, esbozar cómo se deforma este marco. Eso es algo muy importante, es una habilidad que queremos enfatizar y desarrollar. Entonces, voy a poner esta hoja aquí al lado para estar viendo el diagrama de momentos y dibujar la configuración deformada de este marco. ¿Ok? Muy bien. Um, puedo hacer o dibujar esto iniciando desde cualquier punto, ¿verdad? Eso o sea, o puedo analizar de empezando con este elemento, en realidad eso pues es indiferente a la hora de hacer este esbozo. Lo que vamos a dibujar aquí es primordialmente los efectos de las deformaciones producto de la flexión. En clases posteriores vamos a demostrar eso matemáticamente, o podríamos demostrar eso matemáticamente, porque en los marcos privan las deformaciones asociadas a estas fuerzas internas. Porque alguien diría, profe, ¿por qué solo ve el diagrama de momentos si al inicio de la clase usted dijo que también el cortante es la forma en la que responde la estructura? Sí, pero, ¿verdad? Si volvemos a lo que vimos, a lo que analizamos al puro inicio de la clase conceptualmente, el cortante no obedece a una gran deformación, ¿verdad? Cuando se cortó el perno o el pasador que sostiene el videobin, nada más se cortó, ¿verdad? En cambio, cuando estaba sometido a la flexión, sí veíamos una deformación por flexión. ¿Ok? Entonces, por eso que cuando voy a dibujar la configuración por la configuración deformada,
Pues me baso básicamente en el diagrama de momentos porque voy a representar el efecto de las deformaciones por flexión. Claramente, también hay deformaciones por carga axial, ¿verdad? Si este elemento tiene carga axial, pues es de suponer que se va a achicar, o sea, que se va a encoger. Pero nuevamente, lo que se encoge este elemento, ¿verdad? Que eso es un valor, no es tan significativo a la vista, ¿verdad? Como lo que se deforma por flexión. Ese es básicamente la explicación. Am, eh, Más adelante voy a hacerles referencia a algo que les voy a simplemente mencionar ahora. La teoría de Bernoulli, que es en la cual se basa todo esto que estamos estudiando, no aplica en las zonas cerca de los apoyos y cerca de las uniones entre elementos, porque el campo de formación en esos puntos es más complejo, no se ajusta a lo que aprendimos o lo que hemos aprendido en la teoría de flexión de Bernoulli. Entonces, tanto las uniones entre elementos como los puntos cerca de los apoyos, los estoy representando de esta manera para indicar que son puntos que yo no los voy a deformar. No porque no se deformen, sino porque no se deforman a través de las deformaciones que conocemos por Bernoulli, ¿verdad? Que es las que estamos representando porque estos diagramas pues se basan de la ecuación diferencial que con la que inicié esta segunda parte de la clase. Ok, voy a analizar este primer elemento, ¿verdad? Este que tengo aquí. Este primer elemento, tengo varias cosas. Este elemento tiene que tener tensión en la parte de arriba y cuando genera tensión en la parte de arriba, este tipo de apoyo no restringe la rotación, o sea, tiene rotación libre. O sea, quiere decir que esta parte puede rotar y el elemento tiene que tener tensión. La forma de poder rotar libremente y tener tensión en la parte de arriba, este elemento tiene que hacer esto. ¿Ok? Bien, entonces el elemento va a hacer algo así como esto. Va a rotar y va a tener tensión en la parte de arriba. ¿Ok? Entonces hay tensión en la parte de arriba y rota. Y aquí voy a representar esta, el vínculo allí entre los dos elementos. Esto pareciera como que tuviera doble curvatura. Permítame corregirlo. Ok, ahí ya se ve. ¿Verdad? Tiene tensión toda en la parte de arriba. Básicamente, si lo quisiera representar, voy a hacerlo con unas cuantas hojas. ¿Verdad? El elemento, ¿verdad? Hace esto. Esto tal vez no funciona muy bien. Esto tal vez sí. El elemento gira y se curva. ¿Verdad? Entonces, puede rotar libremente. O sea, si rotara libremente, hace esto, ¿verdad? Nada más. Si rotara libremente, nada más. Y no se deformara, haría esto. Pero rota libremente y se deforma. ¿Verdad? Donde tiene tensión en la parte de arriba y compresión en la parte de abajo. Eso es lo que estoy dibujando. ¿Ok? Bien, y ahora este elemento tiene tensión en la parte externa, ¿ok? Y sabemos que su condición inicial es que el elemento rotó. Entonces, este rotó, ¿verdad? De manera que queda alineado con con ese punto. Y tiene tensión en la parte externa. O sea que rota y ¿verdad? Tiene tensión en la parte externa aquí. Ahí tiene tensión. Entonces vamos a dibujar eso tal cual como lo vimos ahora. Entonces, y tiene tensión donde existe momento. A partir de este punto no se deforma, sino que esto es una recta. Voy a dibujarlo
relleno, para indicar que esta parte no se deforma por flexión, ¿verdad? Porque el momento allí es igual a cero, todo esto, ¿ok? Entonces esa sería la representación deformada de esta estructura, ¿ok? Bien, repito, vamos a estar haciendo estas representaciones gráficas de los marcos deformándose. Posteriormente, a partir de la próxima clase y la subsecuente, vamos a estudiar, aprender a calcular, ¿verdad? Efectivamente, cuánto es esta rotación o cuánto es este desplazamiento. Lo vamos a aprender analíticamente. Ahora, para cerrar la clase, ya en los minutos que nos quedan, voy a indicar qué hubiera sucedido si el corte lo hubiera realizado en lugar de acá, si lo hubiera realizado aquí. O sea, si en el elemento 1 contemplo los 500 newtons como que están aplicados en ese elemento. Entonces, recordemos el elemento 1. Ok, recordemos el elemento 1. Que veamos lo que hubiera sucedido si yo contemplo las fuerzas, ¿verdad? Estas fuerzas son las mismas, ¿verdad? Tengo aquí los 6000 newtons y aquí los 3000 newtons. ¿Ok? Y entonces yo voy a decir que los 5000 están aplicados acá. ¿Ok? Y ahora sigo el mismo algoritmo. En el punto de corte completo con las cargas que hagan que esto esté en equilibrio de fuerzas. Para que esté en equilibrio de fuerzas, aquí se generan 3000 newtons. Y para que aquí esté en equilibrio de fuerzas, aquí le hacen falta 1000 newtons hacia abajo. ¿Ok? Ahora sí, vámonos al otro elemento, el elemento 2. Y hagamos lo mismo que hicimos anteriormente. Yo coloco las fuerzas restantes del diagrama de cuerpo libre, que serían básicamente ahora solo estas dos. Y aquí coloco las fuerzas, el opuesto de las fuerzas producto del corte. Las fuerzas productos del corte son esta de 1000 y esta de 3000. Entonces coloco esas fuerzas en dirección contraria, pero de misma magnitud. Y veamos que pues eso es básicamente el mismo que tenía anteriormente, ¿verdad? Ok, entonces de aquí en adelante pues es básicamente todo lo mismo.